Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Dentro de la enorme violencia de la Guerra Civil Española, paseo es el eufemismo que se utilizaba para referirse a los fusilamientos que se llevaban a cabo sin información de causa y de manera clandestina. Los paseos sufrieron su auge entre julio y diciembre de 1936. Las personas que realizaban este acto iban por las casas diciendo a la gente que iban a dar un paseo por los descampados, que terminaba con el fusilamiento, comúnmente de noche. En el bando nacionalista, los paseos eran mucho más ordenados, ya que este bando contaba con el apoyo de la mayoría del ejército y por tanto contaba con un ejército profesional. Sin embargo, el bando republicano era mucho más desorganizado, ya que su ejército estaba formado por gente normal que había decidido luchar en la guerra. Eliodoro Villar Blanco es un caso singular. Fue detenido el 16 de agosto de 1936 en su pueblo, Villafer, en la provincia de León, por un falangista de la vecina localidad de Baldares. Tres días después fue paseado. La causa por la que intentaron matarlo fue por estar afiliado a las Juventudes Socialistas. A Eliodoro le salvó la vida una de las balas que le entró por el carrillo derecho y le salió por el izquierdo, sin tocar las muelas. Otra bala le rozó el cogote y una tercera le dio en el codo izquierdo. Llevaba una camisa blanca que se llenó de sangre. Cuando se marcharon, Eliodoro andó 26 kilómetros hasta llegar a Villafer. El médico del pueblo le salvó la vida. Creí que estaba muerto. Me alumbraron con una linterna. Dijo uno, ¿le damos el tiro de gracia? Ya tiene bastante, respondieron. Se alejaron de mí hablando. Yo, a pesar de mi estado, oía el murmullo. Me di cuenta de que estaba vivo. No recuerdo el tiempo que estaría inmóvil. Me levanté, me tambaleaba, tenía que hacer algo para vivir, pero tuve un momento de desmayo, me sentí desfallecer y, al llegar a la vía, pensé en poner la cabeza en el raíl para que me terminara de matar el tren cuando pasara, pero reaccioné porque el instinto de conservación te hace fuerte para ir a donde sea. Durante los años de la posguerra, los prisioneros aumentaron considerablemente en toda España. Así pues, republicanos, anarquistas, socialistas fueron encarcelados. Debido a esto, las cárceles existentes no bastaban para alojar a todos los prisioneros. Fue así que se improvisaron cárceles para retenerlos. Colegios, cementerios, fuertes fueron algunas de las construcciones que fueron utilizadas en este proceso. En una de estas nuevas cárceles improvisadas tuvo lugar la mayor fuga de presos de la historia de España, de la fortaleza militar de San Cristóbal, en el Monte Ezcaba, al lado de Pamplona, que fue declarada bien de interés cultural en el año 2001. De los casi 800 presos republicanos que huyeron el 22 de mayo de 1938, 221 cayeron en el intento, muriendo a tiros. 585 fueron recapturados. Los que duermen con las piedras. En su interior se agolpaban víctimas de la represión franquista, 2.497 reclusos, casi todos republicanos. Muchos de ellos planearon huir a Francia. En concreto, fueron 795 presos, descalzos y hambrientos los que consiguieron escapar del fuerte, humillando a la autoridad militar. La fuga fue planificada durante meses entre un pequeño grupo de reclusos. Se ejecutó según lo previsto. Los protagonistas utilizaron el esperanto para poder comunicarse entre ellos sin ser entendidos por los demás. No obstante, uno de los guardias del fuerte consiguió escapar y se dirigió a Pamplona para pedir refuerzos, lo que impidió que la evasión fructificara con éxito. Solo 3 presos consiguieron llegar a Francia. 14 de los 17 instigadores de la fuga fueron condenados a muerte y fusilados en público en el centro de Pamplona, el 8 de septiembre de 1938, tras un consejo de guerra. De cerro en cerro van dejando su pellejo.
se había convertido en prisión penal militar de 1934 a 1945, lo que obligó a levantar muros de separación entre las dependencias carcelarias y las de los guardias. Las condiciones de vida en esta reconvertida cárcel eran pésimas. Las palizas, la falta de alimentos, la higiene, que provocaron protestas y levantamientos a nivel nacional. En la actualidad, el fuerte es un gran cementerio pétreo de fosas, en el que yacen los cuerpos de 207 fugados y cerca de 400 presos a los que no fusilaron pero dejaron morir. Las brigadas donde vivían los presidiarios son ahora agujeros helados. Las paredes, mientras, permanecen repletas de dibujos inmortalizados por aquellos presos ilustres que tuvieron un sueño. Cuentas, calendarios, trozos de pan o mapas de España que señalaban Francia. Suela de alpargata enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los enlaces. La cigarrera, lere, lere. Lleva un chiquillo, lere, lleva un chiquillo, lere, lleva un chiquillo, lere, 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 lere. La crisis que experimentó España durante la Guerra Civil causó el exilio de numerosas familias españolas que no se querían ver afectadas por la guerra. Principalmente países como Francia, Argentina y México acogieron a numerosos exiliados. De entre ellos en México el caso de los niños de Morelia sigue haciendo eco hoy en día. El chico le pregunta, lere, lere. El chico le pregunta, lere, lere. ¿Quién fue mi padre, lere? ¿Quién fue mi padre, lere? ¿Quién fue mi padre, lere, 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 lere? Los niños de Morelia, conocidos también como niños de la guerra, fueron un grupo de 456 menores de edad, hijos de republicanos españoles, los cuales tuvieron que exiliarse de España y fueron acogidos en México el 7 de junio de 1937. La mala situación que pasaba España debido a la Guerra Civil 1936-1939 causó que familias republicanas tuvieran que exiliar a sus hijos para que no tuvieran que lidiar con la guerra. Por ello, al principio se esperaba que estuvieran de vuelta en unos meses. Sin embargo, nadie esperó que la guerra se prolongara tanto. Además de la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, causó que la mayoría no regresase nunca. Los menores fueron acogidos y alojados en edificios de la Escuela España-México, que estaban situados en Morelia, Michoacán, por lo que acabaron siendo conocidos como los niños de Morelia. Fueron alojados en 6 casas hogar donde se impartía su educación y al mismo tiempo vivían. Sin embargo, estas residencias fueron cerradas al cabo de 10 años, debido a la carencia de fondos del Partido Republicano. Las fotografías muestran a niños mal vestidos y desnutridos, por eso podemos deducir que los niños vivían en unas condiciones deplorables. No tenían mucha comida ya que no les llegaban los suministros desde España. También dormían en habitaciones muy grandes y descuidadas. En 1987 se llevó a cabo un reencuentro de los ya crecidos niños con el fin de celebrar el 50 aniversario de la llegada de los niños de Morelia a México. Cuando sea grande, lere, cuando sea grande, lere, 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 lere. Desde el inicio de la Guerra Civil, el bando nacional sublevado crea por toda la geografía española, controlados por el ejército de Franco, centros de reclusión para presas y presos republicanos. El objetivo para estos presos era reeducarlos. En estos campos, los presos republicanos fueron víctimas de torturas, mala alimentación, etc. Tenían el objetivo de diseñar un sistema de dominación, humillación y reeducación. Se decide fraccionar los campos de concentración y surgen de ellos con los hombres aptos para el trabajo, los batallones de trabajadores, compuestos por prisioneros y prisioneras especializados en algún oficio. ¿Cuál fue su guerra? Pero en la estrella
Gracias al trabajo de decenas de miles de presos esclavos y prisioneros del franquismo, desde 1940 a 1962 pudo reconstruirse una gran parte de las infraestructuras del país que quedaron destrozadas una vez finalizada la Guerra Civil. Carreteras, canales, aeropuertos y obras hidráulicas como pantanos, que orgullosamente inaugura el caudillo de España mientras ocultaba el coste humano de los que murieron de hambre. El caso más escandaloso fue la obra faraónica de la Basílica del Valle de los Caídos, en donde 12.000 presos políticos republicanos fueron sometidos a trabajos forzosos y en donde muchos encontraron la muerte. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Se calcula que al final de la Guerra Civil Española se fueron a Francia más de 500.000 españoles. Otros 15.000 consiguieron llegar a Argelia. Y llévame lejos. Con la caída de Barcelona, 500.000 de refugiados buscaron la huida a Francia como única salvación. El jefe del gobierno francés autorizó el 5 de febrero el paso a territorio francés de los refugiados. La huida se realizó principalmente a través de los pasos fronterizos de la Jonquera y Portbou. Según el informe Valier, había 440.000 refugiados en Francia, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos, 220.000 soldados y milicianos, 40.000 inválidos y 10.000 heridos. En los primeros meses en el exilio francés murieron unos 15.000 a causa de las malas condiciones en las que vivían en el campo de concentración. Dos de los más famosos campos son Gurs y Argelès-sur-Mer. Finalizada la guerra, entre abril y diciembre de 1939, el número de refugiados españoles en Francia disminuyó bastante. 300.000 decidieron repatriarse. La mayoría era población civil que no había participado en guerras, o los hombres que no habían alcanzado un cargo importante en el ejército. Creían que nada debían temer a la vuelta. La mayoría se encontraron con la cárcel y los procesos judiciales en su contra, además de encontrar dificultades para encontrar trabajo. 215.000 se quedaron en territorio francés. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Argelès-sur-Mer fue un campo de internamiento construido por el gobierno de Francia en una playa de la localidad de Argelès-sur-Mer, en la costa mediterránea del país, para albergar a unos 100.000 refugiados de los 550.000 republicanos que cruzaron la frontera en 1939. Cursó Camp del Basquet. Fue un campo de refugiados construido en el año 1939 en las proximidades de la ciudad de Lorón, en los Pirineos Occidentales. En total, el campo albergó 24.520 exiliados republicanos. Burdeos fue construida por manos de republicanos españoles sometidos a trabajos forzosos la base de submarinos para el Tercer Reich, el Betasón. De septiembre de 1941 a mayo del 43 se levantó en el río Garona una estructura colosal que consumía 600.000 metros cúbicos de hormigón. Para levantar este complejo en 19 meses, la organización que dirigía Albert Speer, arquitecto de cabecera de Hitler, empleó a 2.080 españoles exiliados. Los republicanos españoles estaban acantonados en el cuartel de Niel, a las afueras de la capital. El trabajo era duro, sin ningún tipo de seguro o derechos laborales. Jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, día y noche. Situación en la que los accidentes laborales no eran escasos, llevándose más de 50 muertos solo en su construcción. No me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Con el alma en una nube. Los maestros y maestras fueron el alma de la República, fueron los que transformaron el mundo, sobre todo cuando impartían su enseñanza en el medio rural. Marcelino Domingo, el primer ministro de la Instrucción Pública, definió la Segunda República como la República de los Maestros.
La sublevación fascista cortó de raíz la consecución del objetivo de educación republicana. Los maestros y maestras fueron el colectivo más castigado por la represión franquista. Era la forma de erradicar lo único que podía modernizar al Estado español, la escuela. La lista de maestros que sufrieron el proceso de depuración es extensa. Todos los maestros funcionarios, un total de 6.000 docentes, fueron separados de su profesión. Con la depuración, los franquistas erradicaron los valores democráticos y progresistas para imponer los valores propios del nacionalcatolicismo. Los que no murieron fusilados tuvieron que demostrar, bajo la presunción de culpabilidad, que no eran desafectos al nuevo régimen, para poder reincorporarse a su trabajo. Un total de 16.000 fueron sancionados y otros 6.000 fueron expulsados de su cargo. Maestros y maestras fueron represaliados, padecieron la muerte, el destierro y el exilio por comprometerse e implicarse con el proyecto de educación de la República para formar una nueva ciudadanía. José Castaño fue el último maestro republicano contra el franquismo y el único profesor que quedaba vivo en la región de Murcia del Plan Profesional de la Segunda República. Hizo sus primeras prácticas en 1938 y colaboró en la creación de las colonias escolares en Murcia. Sin embargo, tras 2 meses de haber comenzado a ejercer, fue llamado a filas para combatir en la guerra civil. Tras finalizar la guerra, José fue encarcelado por razones ideológicas y permaneció 2 años hasta obtener la libertad en 1941. En 1975 se incorporó al magisterio en el Colegio Mariano Arroca y permaneció hasta su jubilación en 1984. El maestro. La situación de las mujeres en relación con los periodos históricos siempre ha sido la de la supervivencia. Tras el inicio de la guerra civil y la involución en derechos, las mujeres republicanas sufrieron una doble victimización, la pérdida de derechos y seres queridos y represión sobre su honor, su intimidad o su cuerpo. Traidoras a su género. Así definían los fascistas a las mujeres republicanas, y a las milicianas en particular, y lo ampliaban a todas aquellas que habían tenido la osadía de desobedecer los mandamientos patriarcales. El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino que este será un objeto jurídico propiedad del Estado y del varón. El psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal, lo que despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad por faltarles las inhibiciones inteligentes y lógicas. Estas frases, así como propaganda que promulgaba la misoginia y sumisión de las mujeres, representaban la ideología franquista que las sometía durante su vida cotidiana, derivando en fuertes castigos. La Iglesia, quien jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil, implantó en España un modelo basado en la recristianización de la sociedad, que incluía estrictas normas acordes a las buenas costumbres. Por ejemplo, honestidad en los vestidos, sin exagerar escotes, faldas y mangas, o suprimir el fumar entre las mujeres porque es costumbre poco femenina. Esta opresión se unió a una específica ejercida sobre todo en las zonas rurales, que consistía en raparles el pelo y obligarlas a ingerir aceite de ricino, que les provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las principales calles de las ciudades liberadas por el bando nacional. Era una forma de avergonzar a la población femenina que no se había sumado al golpe militar. Otro rasgo fue el riguroso encierro intramuros, ya que a ellas se les conferían trabajos de costura para redimir penas muy disciplinarias, las propias de su sexo, siempre en el interior de las cárceles. La mujer debía estar subordinada al hombre, alejada de la vida pública y ligada exclusivamente a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos y a la satisfacción del marido. El objetivo era vejar a la mujer que había transgredido los límites de la feminidad tradicional durante la República y oponerse a su libertad y autonomía. De algún modo, esta humillación quería provocar que la vergüenza a la que habían sido sometidas delante de sus vecinos les forzara a regresar al hogar y al ámbito familiar de donde nunca deberían haber salido.
Para ejercer el control específico sobre las mujeres, se crearon y utilizaron varias organizaciones. Las más activas fueron la sección femenina y el Patronato de Protección de la Mujer. El Patronato de Protección de la Mujer se creó por decreto el 6 de noviembre de 1941 y su objeto queda claramente definido en su artículo 4. La finalidad del patronato será la dignificación moral de la mujer, especialmente las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Su misión era velar por las jóvenes caídas o en riesgo de caer. Se consideraban caídas a todas las que no respetaran las normas establecidas por los vencedores franquistas, es decir, decente, ama de casa, esposa obediente y sumisa al varón. Y se consideraba vicio cualquier cosa que se relacionara con la sexualidad femenina. En los centros del patronato, regidos por órdenes religiosas, podían ser internadas niñas y mujeres desde los 16 a los 25 años de edad por diversos motivos, como ejercer la prostitución, ser una adolescente difícil, llevar ropa inadecuada, ser descocada, ir con chicos, fumar, estar embarazada siendo soltera, faltar de su casa, estar de noche en la calle, participar en manifestaciones o ser desafecta al régimen, etc. Y podían ser ingresadas sin haber cometido ningún delito. Por otra parte, la sección femenina de la Falange fue fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1934. Las monitoras de la SF, responsables de la educación y el adoctrinamiento de las niñas y mujeres, las instruían en escuelas de educación física, música, hogar, instructoras, enfermeras, asistentes sociales, etc. En el caso de la educación física, las falangistas pretendieron implantar las teorías higienistas nazis sobre mujeres sanas, madres sanas, aunque no podían practicar cualquier deporte, solo los que no pusieran en riesgo su honra y no atentaran al pudor de costumbres y vestimenta. Por ello, las chicas debían hacer gimnasia con unos horrorosos e incómodos pololos que dificultaban cualquier movimiento. Sin embargo, pese a las adversidades que oprimían a las mujeres de la época, encontramos muchas feministas que buscaron hacer frente a la represión impuesta en la sociedad y torcer el curso patriarcal de la historia. Tal era el caso de Carmen Luna, mujer que quería que el pueblo tuviera la cultura y la educación como una herramienta, que supiera defenderse y no agachara la cabeza para todo. Era rebelde por denunciar las injusticias y defender los derechos. Quería que hubiera escuelas en condiciones, instrucción y trabajo en vez de tanta miseria terrible. Carmen fue detenida y conducida a la prisión de la ciudad. Para mofarse de ella y sufrir la vejación pública a manos de los paramilitares de Falange, fue paseada atada a la cola de un caballo por las calles del pueblo con un letrero colgado que decía «La Luna», rapada a la mitad de su cuero cabelludo y dejándole la otra parte con tiras del color de la bandera republicana trezadas a su pelo. Al alba del día 18 de septiembre de 1936 fue asesinada en las tapias del cementerio municipal. Su muerte tuvo como objetivo atemorizar y dejar claro el camino del silencio y la obediencia. Porque la subordinación de la mujer no entraba en su diccionario. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras. Ahora el juego era verdad y a mi amigo ya lo entiendo.